Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Jehová, el gran alquimista, el gran negro. Ustedes deben saber de que el hombre, para poder trascender, necesita pasar por un proceso alquímico. Y ese proceso lo hace con Jehová nuestro Dios, con Jesús, Yeshua HaMashiach que por siempre vive, para poder entender el mundo que nos rodea. Porque el mundo que nos rodea tiene una ilusión y esa ilusión no le permite al hombre trascender. Les explico. Cuando nosotros vemos una pared, estamos viendo materia, pero en la materia hay que vibración, hay que energía. Detrás de cada pared también hay una programación, que es una dimensión, son como unas gafas que tú te pones para poder ver el mundo. Y eso se logra a través del nazariato. El nazariato son los votos que el hombre le hace a Dios para fusionarse con Dios. Normalmente eso lo enseñan quienes: los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, los templarios. Y ellos ya han alcanzado un nivel de iluminación, que entienden cómo funciona el mundo y cómo el mundo está programado y cómo podemos llegar a alterar cosas de nuestra realidad. ¿Para qué? Para manifestar lo que deseamos. Es realidad. Hay gente que dice: yo con mi pensamiento, yo simplemente pienso lo que quiero hacer y atraigo eso. ¿Por qué? Porque es una persona que ya alcanzó la iluminación, pero hay unos niveles mucho más altos, donde el hombre se puede volver literalmente un Dios. Porque Jehová dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Adán, el primero, era literalmente una copia de Dios, sino que él empezó a caer. Entonces lo que tiene que hacer el hombre es volver a subir, volver a subir. Y para eso se logra a través del nazariato. Por eso Jesús es Jesús de Nazaret. Y los nazarenos, son un poco diferentes a un humano normal. Ellos adquieren otros dones, otros dones. Y este proceso se llama ¿qué? Un proceso alquímico mental. Y en este video vamos a hablar sobre ese proceso alquímico mental que ya lo han pasado quienes: los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, los templarios. Ellos lo han pasado y han trascendido el mundo. Esa idea, pero ustedes también lo pueden hacer. Eso no es solamente para ellos, eso es para todos. ¿Por qué Jehová mandó esto para todos? Para poder entender el mundo que nos rodea debemos entender la Trinidad. La Trinidad es Padre, Espíritu Santo e Hijo. Ellos son la Trinidad. Ellos son la Trinidad. La Trinidad se manifiesta en esta realidad. Se manifiesta. ¿Cómo? Ustedes deben saber de que en la tierra prometida, antes de Israel, había un árbol plantado, que eran los cananeos. Los cananeos fueron el primer pueblo que se asentó en la tierra prometida. Y ellos formaban un árbol, conocido como el árbol divino. También en la Biblia se habla de este árbol como la zarza que no se consume. Como la zarza que no se consume. Es realidad. Se habla de que el primer árbol que se plantó en la tierra prometida fue la zarza que no se consume. Y ahí fue donde habitó Dios por un tiempo. Y ahí se estableció que el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio mucho más antiguo que el arónico. ¿Por qué? Porque el árbol divino, la zarza que no se consume, fue el primer árbol que se plantó, el primer árbol. Y Dios pertenece a ese árbol, porque le dice a Israel: Israel, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jehová le dice a Israel: Israel, yo no pertenezco a tu árbol, yo no soy como tú. Yo no soy del sacerdocio arónico, sino que yo pertenezco al primer árbol, porque el segundo árbol es el olivo verde. La Biblia siempre habla de Israel como el olivo verde, el segundo árbol, el árbol sublime. Recordemos que Jehová nuestro Dios ordenó que las fortalezas de Canaán sean destruidas. Eso quiere decir de que el árbol de Canaán tenía que ser cortado y se plantó el olivo verde, el segundo árbol. El segundo árbol que se plantó, y ahí es donde entran ¿quiénes? Los judíos, los hebreos. Y ellos tienen el qué? El sacerdocio arónico, pero son el segundo árbol. El segundo árbol. Luego tenemos que el tercer árbol,
que es el árbol del Hijo, Jesús. Jesús es un faraón. ¿Él es qué? Un faraón. Faraón. El falo, el faraón. Por eso José es una representación de Jesús. Es una sombra con la que podemos entender a Jesús. José, José. Y José logró ser ¿qué? Un faraón. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el rango en el cielo de ser ¿qué? El faraón del cielo. El heredero. El heredero. Y él pertenece al árbol majestuoso, que es de donde sale ¿qué? Su majestad. Jesús, que por siempre vive. Y se le conoce como el árbol mágico. El árbol mágico. Eso quiere decir el árbol de Dios. El árbol de Jesús. De Jesús. Entonces ahí se forman tres árboles. Ustedes dirán, en la Biblia no se habla de estos árboles. Sí. Leamos en Ezequiel capítulo 17, versículo 24 diciendo, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. ¿Qué es abatir? Cortar. ¿Va a ser cortado cuál? El árbol sublime, que es el olivo verde. Dios lo va a cortar. ¿Por qué? Porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y dice, levantaré el árbol bajo. El árbol bajo es la casa de José. Y dice, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Hice reverdecer el árbol seco. ¿Cuál es el árbol seco? Es la zarza que no se consume. ¿Por qué? Porque ahí es donde habitó Dios primeramente, en la tierra prometida. Y ellos tienen el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, el problema con todo esto es Israel. Israel es el pueblo que está actualmente en la tierra prometida. Pero ellos no quieren reconocer de que primeramente hubo un árbol plantado ahí, en la tierra prometida. Ellos no quieren reconocer a los que estaban antes. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque ahorita Jehová nuestro Dios se va a levantar por el lado de qué? De los cananeos. ¿Por qué? Porque los cananeos han estado que pagando un castigo en África y ellos, ya se terminó el castigo de ellos. Y Jehová nuestro Dios se va a levantar del lado de los cananeos. ¿Por qué? Porque es el árbol al que él pertenece, la zarza que no se consume. Y por medio de la zarza que no se consume, él contrató a Moisés y lo llevó a la tierra prometida. Quitó el árbol, la zarza y plantó el olivo verde. Pero ahora Jehová nuestro Dios se va a empezar a levantar por medio de los cananeos. Y eso nos puede llevar a una guerra brutal. Si Israel no entiende de que es Jehová nuestro Dios el que está interviniendo ahí. ¿Por qué? Porque ellos miran a los cananeos como sus enemigos. Ellos dicen, los cananeos son sus enemigos. No, no somos los enemigos de Israel. Al contrario, nosotros hacemos parte de Jehová nuestro Dios. Somos la piel de Dios. Somos la piel de Dios, los que primero vestían a Jehová nuestro Dios. Entonces, si ellos empiezan a mirar a los cananeos como enemigos, puede haber una guerra brutal. Y lo que buscamos es que no haya guerra, sino que ellos permitan de que los cananeos se levanten porque son parte de Dios, hacen parte de la Trinidad, porque es como se manifiesta la Trinidad. Eso es lo que ahí dice, yo Jehová lo he dicho, palabras de Dios, y dice, y yo lo haré. Yo solamente soy el mensajero. Jehová nuestro Dios envía su palabra adelante porque él sabe lo que va a ocurrir en el futuro, de que Israel se puede que asustar, diciendo, no, es que los cananeos se van a levantar y vienen aquí a quitar una tierra. Eso no es lo que va a pasar. Ellos solamente que se van a levantar y vamos a buscar la presencia de Dios. Es lo único que queremos hacer. No queremos entrar en una guerra. Eso lo debe entender Israel porque ellos se pueden asustar. ¿Por qué? Porque los cananeos a lo largo de la historia han sido malos. Han sido malos, es la realidad. A lo largo de la historia los cananeos han sido malos. La Biblia dice que los cananeos eran malos y perversos y por eso Jehová nuestro Dios ordenó que la descendencia de Caín y de Can fueran a pagar un castigo a África. Y por eso ustedes son testigos, ustedes han vivido diciendo, miren, es que los africanos no se pueden levantar. ¿Por qué? Porque hemos estado pagando un castigo porque ellos eran los primeros que habitaban en la tierra prometida. Pero el castigo ya terminó. Y ahora Jehová nuestro Dios se va a levantar del lado de los cananeos. ¿Por qué? Porque el lado de los cananeos representan al Padre. Al Padre. Y el lado de Israel representa la Madre. La Madre. Y entre el Padre y la Madre, ¿qué hacen?
tienen al Hijo, que es el Mesías. Por eso ustedes deben saber de que las primeras tribus que estuvieron en la tierra prometida eran los cananeos. Y luego entró Israel a mitad de la historia. Pero Israel, ¿qué ha hecho a lo largo de la historia? Ocultar toda la información de los negros, ocultar toda la información de los cananeos para que nadie sepa nada de ellos. Y la Biblia, la realidad es que habla muy poco acerca de los cananeos. Y siempre que habla de los cananeos, habla de una forma mala. Yo le estoy diciendo la verdad. Por eso, Israel debe entender de que ellos hacen parte de qué? Del Padre. Del Padre. El árbol divino. Y Dios le dice, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es Adonai para siempre según el orden de Melquisedec. Los cananeos son los únicos que tienen el sacerdocio de Melquisedec. Y la madre tiene el sacerdocio arónico. Arónico es un sacerdocio totalmente diferente. Totalmente diferente. Es realidad. Es un sacerdocio totalmente diferente porque ustedes deben saber de que así la Trinidad también se manifiesta en una escala más pequeña. Aquí estamos hablando de pueblos. Estamos hablando de qué? De las 12 tribus de los cananeos. 12 tribus. Y las 12 tribus de Israel. Y en medio está el Mesías. El Mesías dijo, es necesario que traiga unas ovejas que no son de este redil. Cuando hacía referencia está diciendo que es necesario que los cananeos también vuelvan, porque Jesús murió tanto por los cananeos como por Israel. Él murió por ambos. Por eso la escritura dice que Abraham hace parte de qué? Del olivo verde. Pero Abraham no sacrificó a su hijo. No sacrificó a Isaac, no sacrificó a Ismael. Abraham no sacrificó a ninguno de sus hijos. En lugar de eso, él sacrificó un cabrito que estaba enredado por sus dos cuernos, haciendo referencia al Mesías, que estaba ¿qué? Enredado por sus dos cuernos. Un cuerno representa a Israel y el otro cuerno representa las tribus de los cananeos. Y ahí forma el cabrito, que estaba enredado, ¿por qué? Por sus dos cuernos. ¿Por qué? Porque el cabrito lo entrega ¿quién? ¿Quién es el que da el cabrito? El Padre, Jehová nuestro Dios, da a su hijo. Aquí no podemos meter ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Ismael. No los podemos meter a ellos. No podemos decir, no, es que Abraham fue el que dio el sacrificio. No, él solamente fue un símbolo para que entendiéramos de que el Padre, que es Can, Jehová nuestro Dios, dio a su Hijo Jesús como sacrificio y Él es el que está en medio de los dos. Él es el que está en medio de los dos. Es realidad. Entonces debemos entender eso. Ahora bien, la Trinidad también se manifiesta a nivel familiar. A nivel familiar es como si todo fuera en un nivel de escala, Entonces tenemos que el árbol divino hace parte de qué? Del Padre, de los cananeos, y los cananeos son negros. Israel representa ¿qué? La madre. Y la madre es blanca, que es Israel. Por eso los cananeos que estaban primero eran negros. Entonces, la Trinidad también se representa de manera individual, Entonces, tenemos que el varón es negro, representando al Padre, la P del Padre. Y la madre tiene que ser blanca, que representa a Israel, Ponemos la M aquí, AM. Y en medio aparece un Cristo, Esa realidad. Ese niño, que es el primogénito, viene haciendo un tabernáculo para Dios en el futuro. Esa realidad, esa Trinidad que conocemos de Padre, Espíritu e Hijo, se manifiesta a nivel de escala de pueblos, pero también en una escala familiar, es realidad. Entonces tenemos el Padre, la Madre, que es el Espíritu Santo, y el Hijo. Por eso José es una representación de Jesús. Y José logró reinar en Egipto. ¿Por qué? Porque Jesús es un faraón. Él es un faraón. Y él es moreno. ¿Por qué? Porque el Padre es negro. El Padre es negro, que es Jehová nuestro Dios. Si ustedes leen, siempre que se habla de Jehová nuestro Dios, se habla de que había tinieblas y luz. Pero él es más tinieblas, oscuridad. Y la madre es luz, blanca. Y entre ellos dos producen ¿qué? A Cristo, a José. Y lo mismo ocurre en un nivel familiar.
En un nivel familiar ocurre lo mismo. El varón representa a Jehová nuestro Dios y la mujer representa literalmente al Espíritu Santo. Y el niño, que es el primogénito, representa a Cristo. Representa a Cristo. Y ese niño en el futuro se vuelve un tabernáculo para Dios. Por eso, miren lo que dice Números capítulo 8, versículo 17, diciendo, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel. Dios le está diciendo a Israel, mire, en Israel todo primogénito me pertenece. ¿Por qué? Porque él entiende de que él siempre es el varón. Dios siempre es el varón y la mujer representa ¿qué? El espíritu. Y el primer hijo que les nace viene siendo una representación de Cristo. Es como se manifiesta la Trinidad en diferentes escalas. Primero a nivel de pueblos y luego a un nivel familiar. Y en el nivel familiar, el niño viene siendo ¿quién? Cristo. Un Jesús. Un Jesús que él en el futuro se va a dar cuenta de que él hace parte de la divinidad. Porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, y lo santifiqué para mí. Entonces, la familia tiene una responsabilidad de guiar al niño ¿hacia dónde? Hacia Dios. El padre y la madre tienen la responsabilidad de guiar a su primer hijo, su primogénito, hacia Dios. Hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, todo primogénito me pertenece. Todo primer nacido. ¿Por qué? Porque le está diciendo, es que la Trinidad que hay en la familia me pertenece. Dios te lo dice, me pertenece. Incluso dice, tu hijo me pertenece, tu primer hijo me pertenece. Porque todo es de Dios. Tu vida es de Dios, tu esposa es de Dios. Y por eso es que Dios muchas veces, la persona que hace como que se adueña de lo que es de Dios y Dios simplemente le da un castigo y es donde la persona empieza a decir, Dios, ¿por qué me quitaste mi esposa? ¿Por qué me quitaste mis hijos? Porque el hombre no deja que sus hijos o que su esposa se acerquen a Dios y se vuelve ¿qué? Un impío. ¿Qué es un impío? Una persona que impide que los demás se acerquen a Dios. Es realidad. Muchas veces es el varón. El varón dice, bueno, ¿y por qué buscas a Dios? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué llevas a nuestros hijos a la iglesia? ¿Por qué haces esto? Se transforma ¿qué? En un impío que impide que la mujer y el niño se acerquen a Dios, cuando él es el que debe guiar primeramente a la familia hacia Dios, hacia Dios. Y dice que el primer hijo le pertenece a Dios. Si el varón dice, no, yo no le voy a dar mi hijo a Dios, Dios, ¿qué hace? Le quita la esposa y le quita el hijo y luego está llorando. Porque eso destruye al varón. Eso, que te quiten la esposa o que te quiten el hijo, eso te destruye, te desploma. Te desploma, es la realidad. Lo que el hombre tiene que decir, no, vamos a la iglesia, vamos, hay que adorar. Dios pide que vayamos el día de reposo, vamos el día de reposo, los demás días son míos. Tu hijo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes son tuyo. Pero el sábado le pertenecen a Dios. Entonces tú dices, no, claro, hay que sacar el día para ir con Dios. Porque luego Dios dice, venga, pero ese por qué está transformado como un impío, ¿por qué le impide a ellos acercarse a mí? Y Dios te da el golpe, te quita la esposa y te quita los hijos y tu vida se destruye. Es lo peor que le puede pasar a un hombre, que la esposa se le muera. Es lo peor. Pero es la realidad porque el hombre se vuelve un impío que impide que los demás lleguen a Dios. ¿Y por qué el hombre hace eso? Si Dios te dio la vida, te dio el cuerpo, te dio la esposa, te dio los hijos, tú no creaste nada. Tú no creaste nada, todo le pertenece a Dios. La persona se vuelve ¿qué? Un impío y eso aira a Dios y Dios empieza a actuar. Ahora bien, ustedes deben saber de que hay diferentes combinaciones. La combinación que vimos anteriormente, donde el varón era el negro, es donde el niño nace con más fuerza y la mujer es blanca. Es donde esa combinación es donde el niño nace con más fuerza. Pero ¿qué pasa si hay una combinación donde el varón es blanco y la mujer es negra? Ustedes deben saber de que igualmente pasa lo mismo. ¿Por qué? El varón es un representante de quién? Del olivo verde, de esta combinación, de esa combinación. Y la mujer es una representante del árbol divino. Y ambos, ¿qué hacen? Vuelven y hacen aparecer un Cristo, un Cristo. Siempre tiene que ser uno negro y el otro blanco. ¿Para qué? Para que aparezca un Cristo, que es sangre. ¿Por qué? Porque Caín representa ¿qué? La piel de Dios, la piel de Dios.
Por eso recordemos que Adán es un varón negro, hecho de la tierra, pero Eva es sacada de la costilla, y la costilla, aunque ustedes me vean negro, mis huesos son blancos, y Dios sacó a Eva, que son los huesos, el hueso, color blanco, y entre el hueso y la piel, es decir, entre mi piel y mis huesos, forman que mi sangre, está mi sangre, y la sangre es Cristo, la sangre. Por eso ellos son morenos, son color sangre. Y ellos son los morenos, los color sangre, los piel roja. Y ellos son como un Cristo, son como un Cristo. Y por eso Dios dice, cuidado con ellos, porque son su primogénito. Cuídenlos y encamínenlos hacia Dios, porque ellos tienen un potencial enorme, Y esta combinación también es válida, pero tiene menos fuerza. Menos fuerza. Cuando el varón es negro y la mujer es blanca, tienen más fuerza. Ese es el formato original. Luego está un formato, pero también que se degrada. Tiene menos fuerza. Tiene menos fuerza. Ahora bien, aquí vemos de que ellos tuvieron 2 hijos. Pero el primero, que es el mayor, es el que viene siendo representante de Dios en la tierra. Entonces, él, que es el mayor, es el primogénito. Él viene a tomar el rol directamente de un Cristo en la realidad. Él es una variante de Cristo. Es la realidad, porque ustedes deben saber que Jesús puede resucitar muchísimas veces, puede reencarnar, esa es la palabra, reencarnar muchísimas veces. Mucha gente dice, no, es que yo muero y yo reencarno, pero si tú ni siquiera puedes curar, no puedes hacer nada. Pero Jesús sí lo hace. Él vuelve a la vida. Él vuelve a la vida y viene a vivir. ¿Por qué? Porque la vida le pertenece a él. Y él lo hace a través de un tabernáculo. Entonces lo que hace el padre y la madre es darle a Dios un tabernáculo, que es su primogénito. Y por eso el primero es dado a Dios. Y Dios, ¿qué hace? Se mete en él y viene a vivir. En la realidad es como si fuera una ofrenda para Dios, un tabernáculo. Y por eso dice, todo primogénito mío es. ¿Por qué? Porque yo me voy a fusionar con él en el futuro. Es realidad. Es realidad. Y luego el resto de hijos ya son de la familia. Es realidad. Eso es lo que Dios dice a cambio de darles ¿qué? La vida. Números capítulo 8, versículo 17 dice, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de todo hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Entonces, siempre que la pareja haga esta combinación, aquí están formando que una trinidad, una trinidad, una trinidad. Si el varón o la mujer no entiende lo que Dios hace, Dios lo que hace es hacerlos sufrir. Les da un golpe por cuanto no quisieron entender. Lo que hace Dios es listo, están muy felices y no quieren tener ninguna relación conmigo que los cree. Dios te quita el marido, te quita el marido. ¿Por qué? Porque la mujer también puede ser una impía. ¿Qué es una impía? Una mujer que impide que el varón se acerque a Dios. Que se acerque a Dios cuando los dos deben que hacer. No, acerquémonos los dos a Dios porque los dos hacemos parte de Dios. Son parte de Dios, es realidad. Porque les estoy diciendo que tenemos la Trinidad a nivel de tribus, pero también tenemos la Trinidad a nivel familiar, Es realidad donde que el Padre es el varón, la mujer representa que el Espíritu Santo y el, el niño, el primogénito, representa a Cristo. Es una representación. Es la realidad. La realidad es una trinidad, es como se manifiesta, pero deben haber unas combinaciones. Que vemos que uno debe ser negro y el otro debe ser blanco, así como el día y la noche. El día y la noche. Es realidad. El día y la noche. Es la realidad. Ahora bien, ¿qué pasa si ambos son negros? También hay una trinidad, donde ¿qué? Padre y la mujer que representa ¿qué? El espíritu. El espíritu. Ambos forman ¿qué? La trinidad. Ahora bien, la primogenitura siempre se le da al varón. Siempre se le da al varón. Entonces, como el varón es el menor, la mujer no recibe ¿qué? La primogenitura. La mujer no la recibe. El que lo recibe es el hijo. Aunque sea el menor, aunque sea que sea él viene siendo ¿qué? El primogénito. Él viene siendo una representación de Cristo. De Cristo. Es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? De que ellos
no trascienden, no tienen un nivel muy fuerte, sino que ellos se quedan aquí, en este nivel. Vemos de que la primera combinación que les mostré donde el varón es negro y la mujer blanca son la combinación más fuerte. Luego tenemos la siguiente combinación que es donde el varón es blanco y la mujer es negra. Ellos son aún más fuertes que estos. Estos vienen siendo ¿qué? Más débiles. Son más débiles, quedan en un estado de debilidad. Debilidad. Pero ellos vienen a ser más fuertes que los que le siguen. En la realidad, es como un nivel de fuerza donde la familia queda más fuerte. La familia es más fuerte que las demás familias, en la realidad. ¿Por qué? Porque Dios las bendice. Dios dice, ustedes han entendido lo que yo quiero y yo los voy a bendecir. Y Dios los bendice y deja que las demás familias queden por debajo. Claramente hay que respetar cuando la persona dice, es que yo soy negro, pues a mí me gustan las negras y quiero tener hijos negros. Eso es totalmente respetable. Es respetable. Dios no te va a obligar a tú que tú tengas una mujer blanca o tengas eh, hijos blancos. Dios no te va a obligar. Si te gustan las personas negras, quédate con las personas negras, no pasa nada. Pero tu nivel familiar baja en potencia, baja en potencia. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes deben saber de que Dios a estos grupos familiares de la Trinidad los ve como dimensiones. Y la dimensión del Padre hace referencia ¿qué? A la antimateria, a la muerte, a la muerte. Entonces, y la dimensión de la madre hace referencia ¿qué? A la materia, a la materia. Entonces, cuando se une uno que es de antimateria, una persona negra de antimateria, con una persona blanca, una mujer blanca, que representa la materia, ambos producen un ser diferente a ellos. En realidad, ¿producen qué? Un Cristo. Producen un Cristo cuando se unen. Producen un Cristo. Pero no ocurre lo mismo cuando el varón negro se queda con una mujer blanca, con una mujer negra. ¿Por qué? Porque quedan siendo los tres de antimateria. Producen personas de la misma condición de ellos. Así. Entonces no producen como nada nuevo, sino que quedan siendo ¿qué? Antimateria. Lo mismo pasa con la persona blanca. Dice, no, yo soy blanco y me gustan las mujeres blancas. Perfecto, no pasa nada. Estás en tu derecho. Dios no te quita el derecho. Perfecto, pero se queda en el nivel de ¿qué? De la materia. Se queda en el nivel de la materia. Se queda en el nivel de la materia. Pero en cambio, la persona negra que se une con una mujer blanca produce un Cristo. Produce un Cristo, es la realidad. Y o el varón blanco que se casa con una mujer negra produce también un Cristo. Eso lo podemos ver con muchas parejas interraciales que aparecen en la Biblia, como Moisés y Séfora. Y miren, Aarón, se quejan porque Moisés toma una mujer cusita. Una mujer cusita es una mujer negra. La esposa de Moisés era una mujer negra. ¿Por qué? Porque ellos estaban produciendo Cristos. Es realidad. Cuando los dos se unen, que se une un varón negro, que representa que la antimateria, y la mujer que representa que la materia, y producen un Cristo. Lo mismo ocurre con quién? Con Salomón. Salomón es un varón negro. Es un varón, perdón, un varón blanco, un varón blanco. Y él toma a la hija de Faraón. Y ella es una mujer egipcia, una mujer negra. Y empiezan a producir Cristos. Empiezan a producir Cristos. ¿Quién más está en esta unión? Que yo recuerdo así. Salomón, su esposa, Moisés y Séfora. Había otra. Ah, Adán y Eva. Adán es un varón negro y Eva es una mujer blanca. Es una mujer blanca. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar la paleta de colores. Del blanco, del negro y el blanco salen todos los colores. Todos los colores. Sale el negro, Caín, Abel, el moreno y Zen, el blanco. Y lo mismo pasa con Noé. Noé y su esposa es lo mismo. Noé es un varón negro. ¿Por qué? Porque Cam, perdón, que es maldecido por su padre, es negro. Entonces él nos está diciendo, venga, Noé que maldijo a su hijo, que era el menor, y lo maldijo porque lo puso como esclavo de su otro hermano. ¿Cómo era Noé? Negro, porque él maldijo a su hijo que era negro. Noé era negro. Es realidad. Es realidad. Ellos eran negros. Ellos son parejas interraciales que están en la Biblia. Porque una pareja interracial produce Cristos y tiene un nivel de conciencia mucho más alto y Dios los bendice muchísimo más. Es realidad, porque eso es lo que Dios quiere.
pero deben entender de que todo primogénito le pertenece a Dios. Es decir, el hombre y la mujer no deben impedirle a sus hijos acercarse a Dios porque se vuelven impíos. Y ahí donde Dios empieza a airarse y a decir, venga, pero ¿por qué ustedes le impiden a sus hijos que se acerquen a mí cuando sus hijos me pertenecen? Ustedes me pertenecen. Yo les doy el aire para que respiren, les doy el alimento, les doy el sexo, les doy todo. ¿Por qué impiden que sus hijos se acerquen a mí? Ahí donde Dios dice, bueno, le envía un cáncer a la esposa y le quita los hijos y Dios se los lleva y el hombre queda llorando. ¿Por qué? Porque se volvió un impío. Y si la mujer es la impía, Dios le hace lo contrario. Le da una enfermedad a su esposo y se lo mata y le mata a los hijos. Y ya, llore la mujer todo lo que quiera. Porque con Dios no se juega. Jehová el Señor manda eso para que el ser humano entienda en la vida que está. Porque Él la creó y el hombre solamente vive. El hombre debe entender la vida, debe buscar entender la vida. Esa es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que vimos los niveles de familia, de las combinaciones que pueden haber. También puede haber esta combinación. Aquí también están formando ¿qué? La Trinidad. Por lo tanto, este niño vendría siendo una variante de Cristo. Viene siendo una variante de Cristo. Y Dios te dice, este es el primogénito, ese me pertenece. Ese me pertenece. Ese hijo me pertenece. Eso es lo que Dios te dice. Todo hijo primogénito me pertenece. El primer nacido le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Dice en Números capítulo 8, versículo 17 diciendo, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel. Ustedes dirán, no, pero es que eso es para Israel, la tierra prometida. No, eso es para todo el mundo. Eso aplica ahora para todo el mundo. Para todo el mundo, toda persona, porque eso se llama, la Trinidad se manifiesta en cada país, en todos los lugares de la tierra se manifiesta la Trinidad. Cuando se une un varón con su esposa, ya están formando ¿qué? Una Trinidad, una Trinidad, una Trinidad, pero claramente el niño no va a tener la misma fuerza que los de arriba, porque la combinación de los de arriba va a ser más fuerte. Ustedes dirán, pero venga, a lo largo de la historia las personas blancas han demostrado una fuerza enorme, y eso es cierto, y eso era porque los cananeos estaban bajo un castigo, pero ahora que el castigo se les quita, las cosas van a ser totalmente diferentes. Las cosas van a ser muy diferentes. Esa es la realidad. Ustedes van a conocer el potencial de la zarza que no se consume y se van a dar de cuenta de que va a ser necesario de que se combinen. ¿Por qué? Porque la antimateria o las personas negras tienen un potencial enorme. Entonces lo que Dios busca es que las personas negras no se aíslen como ocurrió en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, Dios destruyó la humanidad por causa de Caín, porque Caín tenía mucha fuerza, porque Caín es un representante de Dios y él tenía muchísima fuerza, y por eso Dios destruyó todo en el diluvio y borró todo. Y mucha parte de la información de la humanidad, de lo que el ser humano es capaz de hacer, quedó en el olvido. ¿Por qué? Porque las personas negras empezaron a matar unas a otras y a matar mucha gente. Derramaban muchísima sangre. Entonces, lo que ocurría es que los que eran fuertes se iban para un lado y decían, es que nosotros somos muy fuertes. Y se aprovechaban de los débiles. ¿Por qué cree que entre los hebreos y los negros no se la van? Porque los que esclavizaron a Israel en el tiempo antiguo, ¿quiénes fueron? Los negros. Y Dios se lo dice a Israel. Dios le dice a Israel, Israel, mira, tú eras el pueblo más insignificante, pero yo te ayudé, yo te rescaté, yo te ayudé, yo quité delante de ti al cananeo, porque el cananeo era muy fuerte. Entonces lo que Dios busca con estas combinaciones es que entendamos los otros mundos, entendamos las otras dimensiones, diciendo, bueno, es que estos llegan a ser muy fuertes. Entonces, permitamos de que este se combine con este y que busquen la paz, que es lo mismo que ocurrió en sentido contrario. ¿Qué ocurrió en sentido contrario? Recordemos que los que esclavizaron a Israel en Egipto fueron los negros, fueron nuestros padres. Ellos esclavizaron a Israel, los pusieron en dura cerviz por 400 años, porque los negros antiguamente eran muy fuertes. Pero Dios dijo, no, eso no me agradó lo que hicieron. Entonces lo que voy a hacer es darle la vuelta. Y lo que hizo fue eso, darle la vuelta. ¿Por qué? Porque luego a los negros nos tocó ir a recoger algodón en Estados Unidos, en Europa. ¿Hasta qué? Hasta que no soportábamos más y fue un castigo que doloroso. Ver a nuestra gente recogiendo algodón, siendo humillada, siendo ultrajada, es horrible, pero era algo que teníamos que pagarlo. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo nosotros se lo hicimos a Israel.
Y Dios le dice a Israel, Israel, tú eres el pueblo más débil, más insignificante, más insignificante. Entonces, al permitir esa combinación de un varón negro con una mujer blanca, va a haber una alianza. ¿Donde qué? Donde las personas que están aquí van a decir, venga, no, es que nosotros tenemos alianza con ellos, no podemos hacerles daño, sino que tenemos que buscar que aparezca Abel, que aparezca Abel, que aparezca Cristo, que aparezcan los morenos. Y ellos van a ser como una alianza, una unión entre, ¿qué? Entre la noche y el día. Entre la noche y el día. Va a ser una alianza entre la noche y el día. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que haya una alianza entre ellos. Es realidad. ¿Para qué? Para que ya no haya más guerra. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que las personas blancas lograron aprovecharse de las personas negras porque las personas negras no tenían, ya no tenemos líder. Nuestros líderes los mataron. Los grandes faraones, los faraones antiguos. Y Dios permitió eso. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo los que esclavizaron a Israel fueron los negros. Fueron los negros. Y luego nos tocó pagarlo. Pero ahora Dios está diciendo, miren, yo me voy a levantar por el lado de los cananeos. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a ocurrir. Porque eso, ¿qué ocurre? Un ejemplo, digamos si los negros dicen, no, es que vamos a vengarnos de todo lo malo que nos hacen los blancos. Eso lo que va a hacer es dar un ciclo, vuelve y se repite. Entonces, los negros esclavizan a los blancos, pero luego nos va a tocar pagarlo, que los blancos nos esclavizan a nosotros. ¿Por qué? Porque eso es una cadena. Jehová es justo y Él lo permite, Él lo permite. Y lo que queremos es que evitar eso. Lo que Dios quiere es que evitar eso y que entiendan de que nosotros hacemos parte de la Trinidad. Hacemos parte de la Trinidad. Y cuando las personas negras se levanten, se van a dar de cuenta de los que van a quedar abajo, van a ser los blancos. ¿Por qué? Porque así es como ocurre en el cuerpo. Recordemos que Eva representa los huesos son los que quedan abajo y la piel queda arriba. Es decir, al final eso vuelve y se ordena. Es algo natural, porque es así. Porque recordemos que los que estaban primero antes, y si hablamos de Nimrod y de Gilgamesh, estamos hablando de personas negras, que ellos tenían poderes. Los grandes faraones antiguos eran negros. Y lo que Dios quiere es que no vuelva a pasar guerra, no vuelva a haber eso donde solamente no, los negros a un lado y los blancos a otro lado. Dios no quiere eso, sino que Dios quiere que se combinen y se conozcan. Que se conozcan y que entiendan las debilidades del otro. Y las debilidades del otro te hacen más fuertes a ti. Y las fortalezas del otro te ayudan a ser ¿qué? Más fuertes. Esa es la realidad. Porque no van a decir, no, es que Dios es solamente negro o Dios es solamente blanco. No. Dios es que Él es luz y oscuridad. Dios es luz y oscuridad. Esa es la realidad. Y Dios les va a exigir sus hijos. Esa es la realidad. Porque Dios no va a permitir de que ya hayan impíos. Impíos. Un impío es cuando el padre dice, no, es que mi esposa todo el tiempo se la pasa en la iglesia y todo eso. Entonces tú le estás impidiendo servir a Dios. Y Dios ve eso. Dios te quita la vida y le dice a un ángel, tómenlo y échenlo en el horno de fuego. Eso es lo que va a decir Dios. Dios no se va a poner a darte explicaciones a ti. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y punto. Ya. La persona empieza a llorar y a sufrir en el infierno. ¿Por qué? Porque tú eres un impío. Es realidad. Ahora bien, nosotros debemos entender las desviaciones que han habido a lo largo de la Biblia. En la Biblia han habido desviaciones donde Dios tenía que actuar, pero no actuó. ¿Por qué? Porque la persona lo rechazó. Como en el caso de de Esaú y de Jacob. Para poder entender las características del padre, vamos a hablar de la familia de Abraham. Ustedes deben saber de que Abraham es un representante del padre y Sara es un representante de qué? Del espíritu. Es realidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene que una parte masculina y la otra femenina. Entonces lo que Dios hace es que, como la Kundalini, una parte es negra, la parte masculina, y la otra parte es la parte femenina. Dios envía su parte femenina a través de Sara. Y entonces, hay que padre y espíritu, la esposa. ¿Y tienen a quién? A Ismael. El primero que nace es Ismael. Entonces, ¿qué ocurrió? De que Sara cometió un error y dejó que Agar se subiera ¿a qué? Al estrado de ella. Y Abraham le dio todo el potencial a Ismael. A Ismael. Con Agar. Ahora, ¿qué ocurrió ahí?
de que hay una desviación de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Ismael toma algo que se llama el arco. El arco es importante, es un símbolo de victoria. Es un símbolo de victoria. El arco, el arco, el arco y las flechas. ¿Quién se quedó con el arco y las flechas? Ismael. En cambio, eso tiene que ver con el semen, nuestro potencial, lo que nosotros hemos estado acumulando nuestro potencial. Entonces, cuando viene tu esposa, tú dices, tú te casas y eyaculas en ella y eyaculas tu primera vez y eyaculas con todo tu potencial. Y por eso sale tu primer hijo, tu primogénito, con todas tus fuerzas. Él viene siendo ¿qué? Tu primogénito. El que tú engendraste con todas tus fuerzas. Esa realidad. Y el que engendró a Abraham con todas sus fuerzas fue a Ismael. Y Ismael se quedó con el arco. Y el arco es una representación de Dios, porque Dios es un cazador. Él es un cazador. Pero entonces Dios, al mirar esa desobediencia de Abraham y esa falta de fe de Sara, lo que hace es que Dios dice, Ismael nació y tiene un potencial enorme. Eso no se puede negar. ¿Por qué? Porque él salió siendo ¿qué? Cazador. Dios dice, yo no escojo a Ismael, sino que escojo a Isaac. Dios escoge a Isaac cuando Isaac es más noble. Y esa no es la personalidad de Dios. Esa no es la personalidad de Dios. La personalidad de Dios es la personalidad de un cazador. Pero ahí ya vemos de que en la historia de la Biblia hay una desviación. ¿Por qué? Porque Abraham pecó. Aquí es donde entramos también en conflicto con los judíos, porque a los judíos no les gusta que hablen mal de Abraham ni de nada por el estilo. Y hay que tener mucho cuidado. Ustedes deben saber de que yo soy Silo, el enviado de Jehová nuestro Dios. La escritura dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es el enviado y yo tengo la autoridad para hablar de Abraham de esta forma, porque Abraham es el amigo de Dios. Y Dios no va a permitir de que cualquier persona hable de Abraham de esta forma. Pero yo soy un descendiente también del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre, por eso puedo hablar de esos temas con tranquilidad. La Biblia enseña de que Abraham pecó. A los judíos no les gusta que hablen sobre eso. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que Abraham no hizo nada, Abraham. Cuando la Biblia dice que Abraham pecó. Abraham pecó contra Dios y gravemente. Isaías, capítulo 43, versículos del 26 al 28 dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó. ¿Quién es tu primer padre? El primer padre de Israel es Abraham. Y él pecó gravemente contra Jehová nuestro Dios, dejando que Agar se llevara el potencial de Dios. El potencial, porque Dios le estaba enseñando a Abraham. Y él estaba que acumulando el potencial del varón se acumula en el semen. Entonces él lo que hizo fue llegarse a Abraham y entregarle todo el potencial a Agar, a quien no debía, porque ese potencial era para Sara. Ese potencial era para Sara. Y dice, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. ¿Por qué? Porque él le entregó el potencial de Dios a Ismael. Ismael se llevó el arco y él es el que nos representa a Dios. Él es el que nos muestra a Dios. En cambio, Jacob viene siendo ¿qué? Un niño noble. Un niño noble. Y esa no es la actitud de Dios. Esa no es la actitud de Dios. Pero Isaac viene a representar la parte sacrificial, es realidad. Pero él no es el que representa a Dios, sino que Dios lo escoge porque ya dice, hay que escogerlo. ¿Qué más se puede hacer? Hay que escogerlo. Es realidad. Dios lo escoge ya porque hay una desviación. Pero el arco tenía que tenerlo ¿quién? Isaac. Isaac. Era el que tenía que tener el arco. ¿Por qué? Porque el arco le pertenece a Dios, dándole la habilidad de ¿qué? De ser un cazador. De ser un cazador. Es realidad. Lo mismo pasa con Esaú y con Jacob. Esaú es el primogénito. Esaú es el primogénito y él es el que tiene el arco. El arco y las flechas. Esaú es el cazador. Él es el primogénito. Él es el que nos muestra, él es el que nos muestra cómo es el padre, que es un cazador. Pero él dice, a Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Y él se la vende. Él como que menosprecia a Dios. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Entonces, Dios dice, venga, Jacob vendió su primogenitura. ¿Y por qué hizo eso?
Si parte de su primogenitura es estar con Dios, es tener una relación con Dios, y él la vendió y se la dio a Jacob. Entonces Jehová se enojó y dijo, no, yo no voy a escoger a Esaú, sino que voy a escoger a Jacob. ¿Tenía que escoger a Jacob? No, porque no es la personalidad de Dios. La personalidad de Dios es vestir de pieles de animales y utilizar un arco. Esa es la personalidad de Dios y lo podemos ver con Juan el Bautista. Juan el Bautista también se viste con pieles de animales. El profeta Elías también se vestía de pieles de animales. ¿Por qué? El tabernáculo estaba hecho de pieles de animales. ¿Por qué? Porque Esaú e Ismael son los que nos demuestran a Dios. Pero como una desviación, Dios escogió ¿quién? A Jacob, porque Jacob le demostró amor. La escritura dice así: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Jacob honró a Dios. ¿Por qué dijo, no, yo quiero la primogenitura, yo quiero a Dios? Y se quedó con Dios. Pero fue una desviación. Lo mismo ocurre con Isaac. Hubo que una desviación, porque Isaac tenía que vestir pieles de animales y utilizar el arco, ser un cazador, porque esa es la personalidad del Todopoderoso. Pero ellos no nos están demostrando eso, sino que nos están demostrando una parte noble, una parte noble. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso y eso es lo que está ocurriendo. Siempre Dios nos está mostrando que la parte noble, pero esa no es la personalidad de Él. La personalidad de Él es la del cazador. ¿Y por qué ha hecho eso? Porque siempre han habido unas desviaciones, siempre han ocurrido esas desviaciones. Pero el pastor, el sacerdote, debe entender y hacerle entender a la persona que debe comprender por qué ocurrieron esas desviaciones. ¿A quién tenía que escoger Dios? A Esaú, y Esaú es el que demuestra cómo es Dios. Ismael también, siendo que el cazador, porque Dios es el cazador, Él no es la presa, Él no es la presa. Él no es la presa, sino que él permitió esas desviaciones ya porque eso venía desde el principio. Eso lo vamos a analizar más adelante. Ahora bien, lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí es el mapa de las dos familias más importantes, que es la descendencia de Caín y la descendencia de Abel, que la descendencia de Abel fue enviada dentro de Zen. Entonces, Jehová nuestro Dios primeramente tiene a Caín, que Caín significa el adquirido de Dios, y él es un cazador. Caín es un cazador, es un cazador. Y por eso ellos tienen derecho a la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba primeramente la tierra prometida? Canaán. Y ahí estaba ¿qué? El primer árbol donde habitó Dios, el primer árbol. Luego de Caín pasa a Can. El rey David dijo en los salmos, alaben a Jah, pero él lo dice con J. Y eso no es correcto, sino que se dice alaben a Can. Y Can significa el soberano. El soberano. Alaben a Can, el soberano. ¿Por qué? Porque Can es padre de Canaán. Es decir, Can es el dueño de la tierra prometida. Y por eso los hebreos no les gusta eso. No les gusta que digan que él es el dueño. Cuando la Biblia lo dice, que Can es el padre de Canaán. Y por eso puede que haya un conflicto entre ambos pueblos. Pero eso es lo que queremos evitar. Y por eso Dios envía esas palabras para que los rabinos estudien y lean y se den de cuenta de que en la tierra prometida hubo un árbol plantado y a ese árbol pertenecía Dios. Dios. Porque es en el orden de Melquisedec. Y de Can sale ¿quién? Cus. Y de Cus nació un poderoso, que es Nimrod. Nimrod es conocido como hábil cazador delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no llega a entender a Dios, sino que choca con Dios, pero el hombre se queda con el potencial de Dios. Es la realidad. El hombre cuando se fusiona con Dios llega a tener el potencial de Dios, pero puede llegar a chocar con Dios porque no llega a comprenderlo, cuando Él es un Dios todopoderoso. Y eso es lo que estaba haciendo Nimrod. Estaba literalmente peleando con Dios, pero utilizando el poder de Dios. Un poder que le había dado. Un poder que le había dado. Es realidad. Es realidad. Y él se volvió ¿qué? Un cazador. Porque esa es la realidad. Dios es el cazador. Y también llega a ser que la presa. ¿Por qué? Porque por el lado de Abel tenemos a quién? A Abraham. Pero recordemos que Abraham, Isaac, no toma el arco, sino que es Ismael. Ismael coge el arco. Y luego tenemos a quién? A Jacob. Jacob se queda con la primogenitura y Esaú se queda con el arco. Se queda con el arco.
se queda con el arco. Y de Jacob sale ¿quién? Los israelitas. Los israelitas. Pero miren donde siempre queda el arco. El arco siempre queda en donde no debe estar. ¿Por qué? Porque hay una desviación. Hay una desviación. Y todas esas desviaciones ocurren ¿por qué? Porque el hombre peca contra Dios. Pero aquí, con Can, vemos de que él sí recibió el arco. Nimrod, Gilgamesh, sí recibió el arco. Y llegan a ser un poderoso. Siempre llegan a ser que un poderoso, que es una variante del Cristo. Vemos que de los israelitas, el más fuerte de ellos llegó a ser ¿quién? Salomón. Pero si comparamos a Salomón con Nimrod, que es el más poderoso de los negros, claramente Nimrod le va a ganar. Le va a ganar. Es decir, es como si de cada bando, porque recordemos que es una trinidad que hace parte del todo de Dios, de los blancos nace que un poderoso, y de los negros también nace que un poderoso. Un poderoso, pero eso fue en diferentes épocas. De los negros nació ¿quién? Nimrod, el más fuerte de todos los negros. Y Salomón viene siendo ¿qué? El representante de los blancos, el más fuerte. Pero si hacemos una comparación en batalla, claramente Nimrod le va a ganar. Le va a ganar. Y eso es lo que Dios dice, que él hace parte de ellos, de los fuertes, de los fuertes. Y eso es lo que Israel no ha querido reconocer. Ellos no reconocen que antes de ellos ya había un pueblo. Y ese pueblo era muy fuerte. Y ahora ellos se van a levantar porque ya pagaron el castigo. ¿Ya pagaron el castigo de qué? De contaminar la tierra, de matar animales, de hacer la guerra. ¿Por qué? Porque a los negros les gustaba hacer la guerra todo el tiempo, tanto, tanto que en medio del castigo, los negros se siguen, ¿qué? Se siguen matando entre ellos. ¿Por qué? Porque eso está en la sangre y esa energía de muerte tiene que ser canalizada. Porque los negros representan ¿qué? Antimateria. Los blancos representan ¿qué? Materia. Esa es la realidad. Y Dios no quiere que haya un conflicto entre ambos, sino que ambos se entiendan de que son parte de qué? Del todo. ¿Por qué? Porque Dios hace parte de qué? Del cazador. Del cazador. Pero él también hace parte de qué? De Israel. De Israel también hace parte. Es decir, por ejemplo, si las personas negras empiezan a matar personas blancas, están pecando contra Dios. Y si las personas blancas matan personas negras, están pecando contra Dios. Porque todos hacemos parte de qué? De un todo. Y eso es lo que Dios quiere que entiendan. Dios quiere que entiendan eso. ¿Por qué? Porque recordemos que primero es la noche. Primero es la noche. Vamos a ahorrar aquí para poder entender este concepto que es fácil. La noche empieza, el día comienza a las 12:01 de la noche. Tarde y luego la mañana. ¿Dónde comienza el día? En oscuridad, ¿verdad? Por eso, la humanidad empezó con los negros. Y el primer fuerte llegó a ser ¿quién? Nimrod. Pero luego Dios empezó a trabajar con el día, con el día, con la luz de las 12 de la tarde. Si tú eres un judío, el día para los judíos empieza a las 6:01 de la tarde. ¿En dónde? En oscuridad, lo mismo. En la noche, los negros. Y luego empezó Dios, perdón, a trabajar con la luz, con la luz, con los israelitas. Pero luego vuelve que aparece que la oscuridad, vuelve a aparecer las personas negras, pero muchas personas pueden llegar a pensar, no, los negros son malos, los negros van a hacer esto, los negros van a hacer esto. Las personas negras no les van a hacer daño, solamente queremos que volver a servir a Jehová nuestro Dios. Eso es lo que queremos hacer, volver a servir a Jehová nuestro Dios. No deben vernos como una amenaza, porque no somos una amenaza, queremos solamente servir a Dios. Porque cuando a una persona que quiere hacer lo bueno se le presiona, pueden sacar de él lo peor y pueden ¿qué? Transformarlo. Es realidad, pueden hacer cosas malas, es realidad. Puede que todo se vuelva peor y Dios quiere de que Israel entienda eso, porque Israel son los que hoy en día están en el poder y tienen que carrotanques, tienen bombas atómicas, pueden hacer muchas cosas malas porque se pueden asustar. Es realidad. Debemos entender la Trinidad como un todo, y que nosotros somos parte de qué? De ese todo. Tenemos que el Padre, que representa que el árbol divino, el primer árbol que se plantó en la tierra prometida. Y ellos representan qué? Antimateria, representan qué? La muerte. Representan la muerte, la salsa que no se consume. Y luego tenemos que el olivo verde. Cuando lean la Biblia siempre habla de Israel como el olivo verde, el árbol sublime, que representa ¿qué? La materia. Luego tenemos que entre la antimateria
y la materia forman ¿qué? La realidad. Forman esta realidad. Y recordemos que Jesús hace parte del árbol mágico, el árbol de su majestad. Su majestad. Lo mismo ocurre con los colores. La, eh, la, la teoría, la teoría de los colores nos habla muchísimo de lo que les explico, de que primeramente son los negros. ¿Por qué? Porque primero es la piedra negra. Recordemos que este video se llama como Jehová, el gran alquimista, el gran negro. ¿Por qué se le llama el gran negro? ¿Por qué? Porque él representa ¿qué? La piedra negra. Y de la piedra negra es de donde salen todos los colores. Tú estudias la teoría de los colores, dice de que primero es el color negro, la N del color negro. Y el color negro se separa en colores. Pasa a través de un cristal. Ese cristal es Cristo. Cristo o cristal. Y el cristal lo que hace es filtrar la luz. Y la luz aparece como blanca, aparece la luz blanca. La B de blanca, de blanca. Entonces, el negro representa ¿qué? El Padre es primero. Luego tenemos Cristo, que es la piedra. Aquí vendría siendo el Hijo. Y luego tenemos la piedra blanca, que es la Madre. Si tú estudias la teoría de los colores, te va a dar ese resultado. En la Trinidad, en la teoría de los colores también está que la Trinidad. En tu casa también está que la Trinidad. La Trinidad no se puede negar, incluso está a un nivel de escala mayor que es a nivel de pueblos, donde está quienes, los cananeos e Israel. Hacen parte de qué? De la Trinidad. La Trinidad. Es realidad. Porque mire lo que dice la escritura, lo dice la misma escritura. Deuteronomio capítulo 32, versículos 18 al 19 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Mire lo que él dice, el menosprecio, o sea, como que han menospreciado al Padre. ¿Dónde está el Padre? En África, porque ellos están pagando un castigo. Pero los que entienden esto son los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, porque ellos han pasado por el proceso alquímico de qué, de ser transformados y han pasado por África. Ellos se han dado cuenta de cómo vive el Padre. ¿Por qué? Porque ellos están pagando un castigo, pero nunca han dicho, venga, ayudemos a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios se representa como el gran negro. Y cada persona que está en África representa literalmente como si fuera la piel de Dios. Ellos lo saben, ellos lo saben. Pero dicen, no, ¿ellos qué? Me han menospreciado, me miraron aquí sufriendo y yo he terminado mi castigo, el castigo ya terminó, es decir, él se va a levantar sí o sí, sí o sí. El problema va a ser para Israel, porque si Israel no entiende esto y creen que lo que yo estoy diciendo no es verdad, lo que va a haber es guerra, lo que va a haber es guerra y al final el más fuerte es el que gana, que es el león africano. Esa es la realidad. Yo estoy diciendo la verdad de la vida y quienes van a sufrir van a ser ustedes. Son los que más van a sufrir porque no lograron entender esto. Por eso los masones y los Illuminatis, ellos entienden esto. Recordemos que el arco iris es un símbolo de Dios. Es un símbolo de Dios donde Dios le dice a Noé, mira, mi arco he puesto en las nubes, mi arco iris. ¿Por qué? Porque el varón, el padre se dividió en colores. Se dividió en colores. Y Cristo filtró y apareció ¿qué? La madre, la madre, la madre. Y aquí dice que de la roca que te creó te olvidaste, haciendo referencia a Jehová nuestro Dios como una roca negra. Y ustedes deben saber de que esto lo sabe el mundo, todos lo saben, todas las religiones lo saben. ¿Por qué? Pero aquí vamos a mirar. ¿Por qué los judíos visten de negro y blanco? Porque ellos representan al Padre y a la Madre, pero solamente en su vestidura. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios tiene una cantidad de judíos allá encerrados estudiando, pero a Dios, para ellos, para Jehová nuestro Dios, para él, esas personas no son como, ahí están, no tienen, no tienen amor. Esa es la palabra correcta, no tienen amor al prójimo, porque ellos pueden ver a los que están en África
y no ayudan. Piensa y di, ¿qué sentiría donde yo estuviera en África pasando hambre, desnudez y nadie nos ayuda? Claro, yo digo, no, es que yo amo a Dios y yo me pongo a estudiar todo eso. No hay amor, no demuestran amor. Y eso es lo que Jehová mira. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él está sentado en su trono y Él es un varón negro. Y de Él emana una luz, una luz. ¿Por qué? Porque Él es padre y madre al mismo tiempo. Al mismo tiempo, los egipcios sabían esto, donde se hablaba de qué? De la pirámide negra, del creador, la piedra negra. En Europa, también por todos lados hay que, hay cubos negros. Incluso el de Alá, dice que de Kaaba, ¿qué es Kaaba? Es Can, el cananeo, el Can, Jehová nuestro Dios, la Kaaba, la Cábala, todo hace parte de quién? De Can, Jehová. La Cábala, la Kaaba, hace parte de quién? De Jehová nuestro Dios, porque Él es la piedra negra. Él es la piedra negra, sino que Él, como vio de que Caín era su representante en ese momento, mató a Abel, Él se auto impuso un castigo y puso una maldición sobre Caín y sobre Can, y luego le tocó ir a pagarla a África. Y él estaba ahí pagando ¿qué? El castigo. Es realidad. Pero él fue el que nos creó, por eso decimos que la Cábala, Can, Cábala, Caaba, Can, cananeo, y Jehová se lo dijo a Israel, le dijo, juró Jehová, y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios le dice a los judíos, mira, yo no soy como ustedes, yo soy de los otros, de los que estaban primero, sino que ellos están pagando un castigo. Yo soy de los primeros que estaban en la tierra prometida, yo soy uno de ellos, pero tocó ir a pagar un castigo por matar a Abel. Y como yo escogí a Caín como mi representante, tengo que pagar con él. Pero ustedes, Israel, estén bien, yo les da doble bendición. Pueden compartir con los africanos, pero ellos dicen no, dejaremos que los africanos se mueran ahí porque no queremos que nos quiten la tierra prometida. Y ahí es donde arranca el miedo. El miedo es complicado porque eso te hace que matar a tu prójimo. Matar a tu prójimo. Y tú dices, nosotros amamos al prójimo. Y usted dice, yo conozco tu corazón. Tú no amas a tu prójimo. Porque si no, estarías ayudándolos a ellos, que ellos hacen parte del Padre. Hacen parte del Padre. Lo mismo pasa con qué? Con los masones. Los masones utilizan esta piedra negra, haciendo referencia a quién? A Can, la Kaaba, la piedra negra. ¿Por qué? Porque la piedra negra es la que crea todas las cosas. Los judíos no utilizan esto porque, ay, es que lo queremos de adorno. No. Tiene un significado. Tiene un significado que representa al Padre. Pero el Padre se representa en las personas negras que están en África. Que están en África. Es realidad. El problema es que Israel no quiere entender eso, sino que tiene es miedo. Le da miedo a las personas negras. ¿Por qué? Porque piensan, no, es que lo van a quitar la tierra prometida. Imagínate esto. Digamos que tú te ponen a cuidar una casa y tú dices, no, es que yo me voy a adueñar de esa casa. Y tú miras a las personas que son dueñas de la casa, entonces tú dices, tienes dos opciones. Le entrego la casa a esa persona o la mato. ¿Qué fue lo que ocurrió con Jesús? Jesús es un varón negro, de cabello blanco, como lo dicen las escrituras. La escritura dice que Jesús tiene el cabello blanco y es un varón negro. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Cuando lo vieron, dijeron, hay que matarlo porque él es el heredero, él es el dueño de la tierra prometida, que es un varón negro. Él es el dueño. ¿Qué hicieron? Empezaron a conspirar contra él para matarlo. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Y Jesús lo dice en una parábola, lo dice en una parábola, dice que los viñadores, los viñadores se apoderaron de qué? De la heredad y mataron al hijo. Lo mataron ¿por qué? Porque ellos se adueñaron de la heredad. Y Dios, que es el Todopoderoso, eso lo mira como algo cruel. ¿Por qué? Porque lo que tenían que decir, claro, ese es tu reino, Melquisedec. Porque Jesús es el mismo Melquisedec. Este es tu reino. Debieron recibir a Jesús como un príncipe que tenía que morir en la cruz del Calvario, tenía que morir. Pero la forma en que lo recibieron fue de una forma mala. Esa realidad. Le tocó dormir en la calle. Jesús durmió en la calle. Esa realidad. ¿Por qué? Porque los judíos entienden esto. Pero ellos dicen,
No queremos nada con Can, no queremos nada con Jehová nuestro Dios, cuando todo lo que tienen la cábala es de Can. La Kaaba es de Can, que es Jehová nuestro Dios. El rey David cantaba diciendo, alaben a Ja. Es lo que tenemos en Latinoamérica. Pero en hebreo se dice, alaben a Can, que es Jehová, el soberano. Y él es que un cananeo. Israel no ha podido entender eso y debe entenderlo. Es realidad. Porque Dios le dice a Israel, Deuteronomio capítulo 33, 32, y el Deuteronomio 32 hace parte de un cántico que Moisés le enseñó a los israelitas diciéndoles, miren, ustedes van a ser infieles a Dios y este cántico va a ser recordado por sus descendientes, porque ellos lo van a cantar de generación en generación, para siempre. Dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Por qué? Porque recordemos que entre Jehová, que es el varón negro, y la mujer blanca, forman la humanidad. Vuelve a aparecer que un Cristo, un cristal, un Cristo, un Cristo. Es realidad. Y Dios dice, pero es que mis propios hijos me menosprecian. Claro, porque hoy en día los africanos están caídos, pero en el tiempo antiguo, cuando los cananeos estaban en el poder, ellos eran ¿qué? La gloria. Los cananeos eran la gloria en el tiempo antiguo. Ustedes lo pueden leer. Cuando Moisés llega a la tierra prometida, envía a los espías dicen, venga, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera, porque los cananeos vivían como reyes, antes de que los israelitas llegaran. Y Jehová le dice a Israel, cuídate, cuídate, y acuérdate que tú no plantaste estas viñas, tú no edificaste esas casas, tú no edificaste estas ciudades, sino que estas ciudades las edificó ¿quién? Los cananeos. La tierra prometida, que es Jerusalén, Jerusalén fue edificada por los cananeos. Mucho antes que naciera Israel, ya existía Salem. Suluk. Suluk era el nombre antiguo de Jerusalén. Suluk luego pasó a ser Salem. Luego pasó a ser Seilat. Luego pasó a ser Jebú. Y luego se llamó Jerusalén. Pero quienes la edificaron fueron los negros. Y el rey David la conquistó. Es muy diferente edificar que conquistar. El rey David la conquistó, pero ya estaba ¿qué? Edificada por los negros. ¿Por qué? Si ustedes leen en Ezequiel, Ezequiel dice, tu origen, Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Ahí se dice que tu padre es amorreo. Amorreo, de las tribus de los cananeos, amorreo. Amorreo. Y tu madre Etea, una mujer blanca. Etea. ¿Por qué siempre están esas combinaciones? Porque esta combinación hace parte de la creación y de la Trinidad. Hace parte. Tu padre amorreo de las tribus de los cananeos y Etea, una mujer blanca. Una mujer blanca. ¿Y ese es el origen de quién? De Jerusalén. Lo dice la Biblia, pero ellos dicen, ocultan todo, callen todo. Cualquier persona que se levante a decir eso, hay que matarla. Esa es la idea, pero ustedes deben saber que a mí la Biblia me protege. Esa es la idea porque yo hago parte de una profecía bíblica. Esa es la idea. Ahora bien, ustedes deben saber de que cuando la persona no entiende lo que Dios quiere explicarle, Dios le hace películas, le hace dibujos, le hace un manga, le hace muñecos para que pueda entender. Y la historia que vemos en Pedro Picapiedra hace referencia a la roca que nos creó, que es Jehová nuestro Dios. La roca negra, la cábala, el can, Jehová, la piedra que tiene el cubo negro, Kaaba, el cubo negro, Jehová. Incluso Jehová es el mismo Metatron. Metatron significa meta. Meta. La meta de todo. Es decir, cuando tú llegas al final, Jehová. La meta de todo es Jehová. Y Dios le explica a los masones, porque esas películas las hicieron los masones y los Illuminatis. Dios le hace películas para que ellos busquen entender. Pedro Picapiedra debería ser que un personaje negro y una mujer blanca. Y Pedro Picapiedra vendría a representar a Jehová nuestro Dios, porque él es el que pica la piedra. Le da forma al ser humano. Marcos capítulo 6, versículos del 2 al 5 dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban, diciendo,
¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero? Eso es lo que se piensa acerca de Jesús, que es el hijo del carpintero. Pero si ustedes van a Israel y estudian con algunos guías turísticas, ellos te van a decir, mira, lo más probable es que Jesús no fuera un carpintero. Eso es lo que dice nuestra traducción. Literalmente, él fue ¿qué? Una persona que trabajaba la piedra. Jesús trabajaba la piedra. Esa realidad, sabía darle forma a la piedra. Esa realidad. Y lo mismo José. José trabajaba la carpintería y trabajaba ¿qué? La piedra. Sabía darle forma a la piedra. Y dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaron de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en sus casas. Las personas que menos te van a tener fe van a ser ¿quiénes? Muchas veces la familia, lo está diciendo las escrituras. Las escrituras. No hay profeta sin honra en su propia tierra, lo dice el mismo Jesús. Y entonces, si tú vas a Israel, te vas a dar cuenta de que allá trabajan era qué? Más que todo, la piedra. Le daban forma a la piedra. ¿Por qué la piedra es tan importante? Porque representa a Dios. ¿Y él es qué? Él es Pedro Picapiedra. Él es. Y Dios le hace muñecos a la persona para que logre entender. Pero los masones y los illuminatis no entienden. No entienden porque hasta el momento no han dado el fruto que Dios quiere. Y dice, y no pueden hacer, y no pudo hacer nada allí, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Es realidad.